Dice dice la palabra de Dios, y aunque era hijo por lo que padeció, aprendió obediencia. La palabra padecer, el significado bíblico es sufrir. En el Nuevo Testamento, esto se entiende como una experiencia que Jesucristo vivió a manos del hombre. Y la obediencia, el término hebreo es shama, significa prestar oído y escuchar en lo que manda. No hay mayor ejemplo de padecimiento y sufrimiento que Cristo Jesús. Cristo tenía acceso a la omnisciencia y a la omnipotencia divinas, tanto como Dios mismo. Pero sin embargo, tuvo que sufrir, tuvo que padecer en este mundo en obediencia, porque él estaba haciendo lo que Dios le mandaba. En Isaías 53, versículo 3 al 7, dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Filipenses 2:8 dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El versículo 10 dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Por eso, mis hermanitas, nuestras oraciones deben de pedirse solo en el nombre de Jesús, pues Él por su obediencia y por su derramamiento de sangre ganó el título de sumo sacerdote, que es para siempre, quien por derramar su sangre en la cruz nos ofrece vida eterna y salvación. Jesús nos da grandes ejemplos porque él acostumbraba, hermanitas, a orar de madrugada. Marcos 1:35 dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Postrado en el suelo estaba el mismo Hijo de Dios en gran agonía. La palabra agonía, hermanitas, es aflicción extrema cuando una persona está cerca de la muerte. Así estaba Jesús en agonía. Estaba cerca de la muerte, pero dice que en su agonía se postró, dice, y amó a su Padre. Su oración fue escuchada, pues se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como gotas de sangre que caían hasta la tierra. Así lo dice en Lucas 22, 43, 44. En su agonía y tristeza, Jesús ora por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Lo dice en Mateo 26, 42 al 44. El 44 dice, y dejándolo se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Vemos que siendo el Hijo Santo de Dios, no se atuvo a que su Padre lo tenía que ayudar. La palabra tiene es una obligación, pero sin embargo, siendo
hijo, él oró intensamente 3 veces y dijo, hágase tu voluntad, porque demostró su obediencia. La pregunta es, cuando estamos atribuladas, angustiadas, ¿qué hacemos? ¿Corremos al trono de la gracia y oramos intensamente? Primero Dios que sí, mis hermanitas. Pues he visto muchos hermanos y muchas hermanas que en las pruebas y en las angustias más bien se alejan de la congregación y mucho menos digamos que oran. Entonces, teniendo el gran ejemplo de Jesús, humillémonos ante nuestro Padre Celestial. Apartemos un tiempito para doblar rodillas y suplicarle y agradecerle a nuestro Dios, donde hallaremos misericordia, hallaremos de su gracia y el oportuno socorro, siempre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí vemos que Jesús corrió siempre a orar a su Padre Celestial. En Salmos 34:19 dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Gloria a Dios. En primera de Pedro 4:1 dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, nosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Pongamos atención, mis hermanitas. Si estamos padeciendo en la carne, eso está terminando con el pecado. Dice el 2, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Hermanitas, qué claro está en estos versículos. Si padecemos en la carne, es para que reconozcamos que estamos pecando y terminemos con el pecado. Y si Dios en su voluntad nos da más años, no estemos en el pecado, sino que vivamos, dice, conforme a la voluntad. Que Dios nos ayude, mis hermanitas. Y en primera de Pedro 5:10 dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Gloria a Dios, mis hermanitas. Dice que cuando padezcamos por un poco de tiempo, dice, a veces nosotras cuando estamos, hermanitas, sufriendo una enfermedad o padeciendo un problema, ya sea en el matrimonio, ya sea en escasez, en todo, nosotros a veces, hermanas, sentimos un tiempo largo, pero es poco. Pero dice que Dios va a venir a fortalecernos y a afirmarnos. Entonces, entendamos por qué tenemos que sufrir, hermanitas, un poquito, porque en los versículos anteriores de Pedro, ahí es donde Dios nos perfecciona, ahí es donde Dios nos quita todo orgullo, cuando estamos humilladas en una enfermedad, en una angustia, ahí es donde reconocemos que de verdad, hermanas, necesitamos de Dios. Entonces, alegrémonos, hermanas, cuando estamos en pruebas, porque Dios nos está perfeccionando y Él mismo nos está dando fuerzas, hermanas, y nos está consolando. Vale la pena entonces seguir a Jesús y oremos en todo tiempo, mis hermanitas. Que Dios me las bendiga en este día y que me las guarde a todas. Bendiciones, mis hermanas.